Muy buenas a todos, soy Humap y como lo prometido es deuda, hoy les traigo los 100 barriles y de Japa, 3 más, uno definitivo y otro premium definitivo. Antes que nada les quiero agradecer a todos los suscriptores nuevos y quienes vieron mi video, tuvo bastante vistas, más de lo que esperaba. Así que les agradezco muchísimo a todos por el aguante. De paso también lo voy a dejar en las tarjetitas. Les quiero recomendar el canal de un amigo, se llama Doa King Collector. Así que va a estar acá para que lo visiten, al igual que en la descripción. Bueno, vamos con los barriles. Empezamos con el premium. Veamos si tengo la misma suerte que la última vez. No, esta vez no arrancamos bien. Todos estaban ahí para desencantar. Cabe aclarar que los barriles definitivos pueden traer de todas las facciones y de todos los parches. De nuevo, estos son todos para desencantar. Tengamos en cuenta también que tengo bastantes cartas. No estamos teniendo suerte esta vez, pero son 100, así que en algún momento va a salir los épicos y legendarios. Mientras tanto vamos a agarrar todas las que tienen movimiento, es decir, las animadas. Seguimos sin suerte, che, qué mal. Encima todas cartas que ya tengo. Tampoco tocan animadas, como para conseguir polvos. En esta temporada hay algunos adornos que se pueden conseguir por 400 polvos. Ahí está, primer barril bueno. Vamos a ver qué nos toca, alguna que nos falte. Y acá justo me tengo que elegir la que me falta, que es Estregor. Ya vamos a ver en qué mazo lo ponemos. A ver si empezamos racha. Están empezando a salir cosas. De nuevo, la que falta. Clococo. Se cortó nomás la racha. Vamos a ver si siguen saliendo barriles buenos. No vamos a perder mucho tiempo en estos barriles comunes. Lo importante es completar colección. Acá salió una buena carta y que no la tengo. Mira, justamente me faltaba esa carta. Acá de vuelta elegimos cualquiera. Buena carta, Dudu. Ya vamos arriendo 11 barriles con este. Y hasta ahora 3 cartas épicas. Y acá la que no tenemos. Como dije, tampoco están tocando muchas cartas animadas para poder conseguir esos polos. Así que vamos con las que nos falta para completar la cantidad, que son 2 como máximo por mazo. Solamente 3 épicas hasta ahora. Hoy tocó una animada. La Cobra Rey está animada. Esas son las que necesitamos para conseguir los polvos meteoríticos. Esta que nos falta una para tener las dos.
Al igual que en el video anterior, ustedes pueden ir pausando para leer qué hace cada carta. Si hay cartas que no tienen y no conocen, pueden ir pausando para leerlas. Nos quedan 80 barriles todavía, así que hay muchas chances que nos toquen cartas mejores que las que están saliendo hasta ahora. Les cuento que estoy en proceso de crearme las redes sociales para el canal, así que ya voy a estar compartiendo. Miren, este es un excelente barril, 2 épicas en un solo barril. Vamos a ver si no las tengo, si son repetidas. En caso de ser repetidas, Stregobor nos tocó recién, así que es repetida, esa se va a desencantar. Y acá tengo la mala suerte que me tocan todas cartas que yo tengo, así que elijo cualquiera. 2 cartas para desencantar. Eso nos sirve para conseguir fragmentos de carta, para crear a demanda la que nosotros queramos. Otra vez un buen barril. Vamos a ver si esta vez nos toca una que no tenemos. De nuevo 3 cartas que ya tenemos. Estoy teniendo bastante mala suerte porque me faltan muchas cartas épicas y legendarias y me tocaron 3 que no tengo y 3 que sí. La verdad que mucha mala suerte. No se olviden de compartir el video, me va a servir mucho para traerles más contenido. Este último mes estuve muy ocupado con algunos problemitas y no pude hacerlo antes este video, pero como les digo, voy a ir trayendo cada vez más contenido, más material, probablemente otros juegos, así que me sirve, me ayuda mucho que lo compartan. Yo trato de ponerle varios idiomas en los subtítulos, así que no quiero que sea una limitante el lenguaje. De momento sigo con mala suerte. Tengo un par de estrategias que traerles de las cartas nuevas, como dije, con adrenalina, con los brujos que abrimos en el video anterior. Bien, acá tocó una carta que ya la tengo. Que ya la tengo. De nuevo, cartas para desencantar. Son 200 fragmentos, así que vamos con los fragmentos de cartas. Después voy a poder crear. También voy a hacer un video de creando cartas, mostrándoles cuáles son las mejores que pueden crear al principio. Bien, una legendaria. Mirá, cogen de nuevo 200 fragmentos más. Bien, de esta no tengo ninguna. Acá me voy a detener un ratito, voy a leer. Podría ser un mazo de Nilfgaard, buscando igualar con cartas de coste alto. Tris también me gusta mucho para los mazos de Scoia'tael. Pero vamos con Nilfgaard, es mucho más versátil estos mazos. De hecho, en este momento en el Ladder, o sea en las partidas de ranked en rango muy alto, se juega prácticamente solo Nilfgaard, así que les recomiendo que piquen o agarren las cartas de Nilfgaard, son todas muy útiles. Ya vamos abriendo casi 40 barriles. Y no tuvimos demasiada suerte, sí tuvimos una legendaria, 3 épicas, después todas repetidas. Y seguimos con cartas comunes. Si seguimos con esta estadística, tendríamos que por lo menos sacar una legendaria más. Y unas
6 épicas más. Vamos a ver si es así. Ahí va, una épica, que ya tengo todas. Otra legendaria. Bien, acá agarramos solamente lo que nos falta. Teniendo en cuenta que las cartas épicas y legendarias solamente se pueden tener una vez en el mazo. Nos acercamos a los 50 barriles. Bien, este es un muy buen barril. Bien, me tocó una carta que no tengo, que de hecho está muy buena esa carta para jugarla en mazo de Reino del Norte y darle protecciones para que dure el siguiente turno. Ya probablemente traiga alguna estrategia con esa carta. Es casi un comodín en el mazo. Acá vamos con la que tiene movimiento, de nuevo me tocan otras cartas que ya tengo. Cuando digo movimiento no me refiero a la habilidad, sino a que tiene animación. Es una carta foil. Ya pasamos los 50 barriles, nos quedan 48. Bien. Me están tocando todas cartas que ya tengo. Voy a tener muchos fragmentos de carta para después crear las que yo quiera. Así que seguramente el siguiente video sea construyendo cartas y cuáles son las mejores para construir. Obviamente depende mucho de la estrategia y de la facción que se vaya a usar. Ahí me tocó una legendaria que también ya tengo. Ay, qué mala suerte estoy teniendo. A diferencia del video anterior, si bien era un nuevo parche con una nueva expansión y cartas nuevas, tuvimos bastante suerte porque nos tocaron muchas cartas épicas y legendarias, así que completamos bastante el set. Por acá de nuevo seguimos sin suerte, todas cartas repetidas. Voy calculando que voy a poder crear por lo menos unas 3 cartas legendarias que yo elija. De hecho me faltan algunas para cerrar la composición de un mazo con una estrategia firme. Y entre todas las otras repetidas quizá pueda armar 2 o 3 cartas más, así que como mínimo sean 5 cartas legendarias que pueda crear. Seguimos sin tanta suerte. Todavía nos queda 34 barriles para abrir. Así que muy probablemente nos toquen. Yo espero por lo menos una legendaria más. O 2. Y unas 4 épicas quizá. Ahí va, la primera legendaria de las 2 que espero. Y bien, me tocó una carta que no tengo, que es Madre de los Cuervos. Así que vamos con esa carta. Está muy buena para los mazos de Skelly y de bestias.
este video tampoco quiero que se haga demasiado largo, por eso estoy pasándolo relativamente rápido, son muchos barriles. Acá hay una de las épicas, de las 4 que esperaba que me toquen. La única que no tengo es el Ifrit rabioso, así que vamos con esta. Esa carta está buena para completar cuando falta en un mazo de daño, o un mazo que no tiene demasiado daño, al ser neutral sirve para completar. O cuando falta, no tenés una legendaria y la tenés que crear, puedes poner esa carta, sirve para diezmar la puntuación del contrincante. Acá nos tocó otra épica más, vamos a ver. Me tocaron todas cartas que ya tengo, así que más cartas para desencantar. Esta vez no hicimos racha, no metimos unos 5 o 6 barriles buenos consecutivos, pero sí estamos sacando algunas cositas que hacen falta. Últimos 25 barriles, vamos a ver qué toca, espero por lo menos una legendaria más. Esperemos que sea una legendaria que no tenga. Bien, acá está una épica más. Habíamos dicho 4, ya vamos 3. Vamos con la única que no tengo. Siguen sin salirnos más barriles buenos. Bien, esta carta no la tenía, así que bien. Últimos 15 barriles. Esperemos una legendaria más, por lo menos una solita. Y también por lo menos 1 o 2 cartas épicas más, no vienen mal. Ahí está la primera, de las 2 que espero. Bien, de nuevo, como les digo, con las que no tengo voy a ir agarrando. Acá está el segundo, a ver si empezamos una racha. Encima me tocan justo 3 que no tengo, vamos a ver cuál conviene más. Me gusta mucho la facción de Skelly, así que probablemente elija esa, pero tengo pensado traer cartas, mazos de Nilfgaard. Esta depende de tener otra carta, depende de tener a Milton, así que voy por la de Skelly. Ya con los barriles épicos por lo menos estoy satisfecho. Vamos a ver si, bueno, si me lo regalan más. Lamentablemente tocan todas que ya tenemos. Vamos a ver si me dan una legendaria más, por lo menos yo espero una sola. Estaría bueno tener más, pero no puedo exigirle mucho. Creo que fue una apertura bastante buena a pesar de todo. Como ven, estoy juntando los Orens para una siguiente expansión. Por eso voy a ir a parar a barriles de una futura expansión, no sé todavía cuándo va a ser. Así que tengan la seguridad que ni bien haya una expansión les voy a traer una apertura nueva. Ahí está, miren, una épica más. Bien, de acá no tengo 2. Me gusta más esa carta. Yo ya me considero hecho con esta apertura. Conseguí bastantes cartas nuevas. Vamos a ver si en las últimas 3 nos toca algo bueno. Una legendaria, una épica. Por ahí nos sorprende y en el último barril nos tocan 2 legendarias. No, qué pena.
Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya les voy a estar trayendo, como les dije antes y ahora, videos con estrategias, enseñándoles de qué se trata el juego, cómo funciona, qué es lo que les conviene hacer a un jugador nuevo. Estoy trabajando en mis redes sociales, así que ya voy a poner en la descripción, voy a empezar a ir subiendo a medida que suba videos, voy a ir poniendo las redes sociales para que me puedan seguir y vean los proyectos que pienso traer. Muchas gracias por el video y nos estamos viendo. Chao, chao.